la poesía es así, muy flexible. Y en algún momento yo pensé, aguante, parece de esos cadetes. Y en efecto, frase que sabes, María. Eso le pasa a ella. Mi hermana no. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos al evento del día de hoy, un conversatorio de lectura con diferentes autoras hondureñas de minificción. Y vamos a comenzar a presentarlas. Todos estos eventos realizados durante la semana son en el marco del segundo encuentro centroamericano de minificción. Así que vamos a llamar a la mesa a Venus Mejía, Tegucigalpa, Honduras, poeta, editora y docente, cofundadora del editorial ICSEL en 2012. Es licenciada en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y máster en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Nacional de Nicaragua, León, catedrática en la UNAM. Su obra ha sido parcialmente traducida al inglés, al francés, al italiano, al mandarín, al tamil y al garífuna. Publicaciones de poesía: Altitud, ICSEL 2012, Venus Dicta, ICSEL 2016, Manifiesto de la Mujer Lobo, Goblin 2018 y Asilo de Pájaros por Malpaso, ICSEL 2022. Asimismo, llamamos a Leti Elvir, San Pedro Sula, Honduras, 1966. Es poeta, narradora, editora y ensayista. Egresada del doctorado en Letras y Artes en la América Central, UNAM, CR. Profesora del Departamento de Letras de la UNAM por más de 20 años. Licenciada en Letras de la UNAM. Cofundadora del taller literario Casa Tomada y de la ANDE. Asimismo, miembro fundadora de la PEN Honduras 2014-2015. Fue presidenta del claustro de profesores de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNAM. Libros publicados: Luna que no cesa, 1998, Mujer entre perro y lobo, 2001, Sublimes y perversos, cuentos, 2005, Golpe y pluma, 2009-2013, Honduras Women's Poetry on Protest and Resistance, 2009-2014. También nos acompaña el día de hoy Perla Rivera. Nace en Comayagua, Honduras. Docente, poeta, especialista en literatura por la Universidad Pedagógica Nacional, maestrante en literatura centroamericana. Ha publicado Sueños de Origami, 2014, Honduras. Nudo, 2017, Honduras. Nudo en su segunda edición en 2022. Y en Estados Unidos, la antología personal en Venecia, Italia. Adversa, 2019, Monterrey, México. Y He sido un pájaro en El Salvador. Arde mi vientre 2022 en la plataforma virtual de Spotify. Ganador en la convocatoria de la editorial universitaria UNA 2019 con su libro de poesía El abecedario del frío. Invitada a festivales, encuentros de poesía en América Latina y Europa. Publicada en revistas, antologías de poesía y narrativa latinoamericana y Europa. Traducida al inglés, hindi, árabe, afgano e italiano. Asimismo, nos acompaña Aleida Romero, Puerto Cortés, Cortés, Honduras. Nace el 29 de junio de 1964. Es licenciada en Letras con orientación en Literatura y máster en Educación Superior
y docente titular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Obras publicadas: Destiempo 2011 y Esencia Romero 2022. Viene en camino también Tatiana Sánchez. Tatiana Sánchez es docente universitaria, máster en Lengua y Literatura Hispánica, narradora, gestora cultural, coordinadora de Galería Tierra Blanca, corresponsal de Noticias Culturales en Dimensión Quito, Luz Radio, en Quito, Ecuador. Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres Artistas, Nos Llaman Brujas, desde 2017. Músico de carretera y artista multifacética. Muchísimas gracias a todas por estar acá. Espero que este evento sea muy grato y que otros y otras puedan conocer acerca de su trabajo en la minificción y también acerca de sus textos. Estamos el día de hoy para discutir sobre los mismos. La dinámica de la actividad va a ser la siguiente. Primero vamos a comenzar con una pregunta y posterior a la pregunta van a tener el espacio para leer una minificción de su autoría, la que ustedes gusten. Así que vamos a comenzar. La primera pregunta que me gustaría hacerles a cada una de ustedes es: ¿qué es para ustedes la minificción y cómo la encontraron? ¿De qué manera se dieron cuenta que era minificción? ¿Cómo comenzaron a leerla y escribirla? Bienvenidas, y le paso el micrófono a Venus y continuamos una por una escuchándolas. Una vez que se termine de contestar la última pregunta, comenzamos con la lectura. Muchas gracias, José, por esta invitación. Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes y con mis compañeras de letras, con Eti. Para mí también es una emoción saber que está pues, en el Ministerio de Cultura, está apoyando desde la elección del libro, y de la manera que tenemos una amistad entrañable y que le tengo mucha admiración y cariño, y mis respetos y admiración para la profesora Leila Romero, escritora, que también es un gusto y un honor tenerla acá a ustedes, y pues ojalá podamos tener pronto a Tatiana, que somos colegas. Pues sobre cómo llegué a la minificción, realmente que no recuerdo el paso que me llevó hacia la minificción o el libro que me llevó a la minificción. Sería muy interesante rememorar, ¿no? Pero sí sé que encuentro en la minificción un micromundo todavía más sintético. Me parece un desafío la minificción. Siento que estamos en un mundo en este momento de la comida rápida, de todo rápido, ¿verdad? Y la sociedad líquida, todo inmediato. Entonces, con una juventud que rápidamente se aburre, ¿no? De redes sociales donde sintetizan todo para atrapar a la audiencia. Entonces, creo que la minificción es una oportunidad para llegar a muchos lectores de manera muy inmediata, ¿no? Como el pan, como decía Hitchcock, ¿no? Entonces, pero es un reto para mí que la minificción es un reto como escritora, y creo que es un desafío también poder cautivar a nuestra nueva audiencia. Bien. Buenas noches, muy agradecida por esta invitación y este espacio de poder compartir con mis queridas compañeras de letras y de la literatura, y bueno, poder conversar con ustedes también. Con respecto a la pregunta que nos hace el organizador del evento, José Zelaya, y también productor excelente de minificción, ¿cómo la encontré? ¿Cómo me vinculé con este género literario? Porque algunas personas todavía no. Esa es la política, ¿verdad? Que es un género, no, para mí sí lo es. Pienso, y según me lo cuenta mi memoria, como Gustavo Monteros, con sus cuentos brevísimos que se van en un epígrafe, pero con un profundo contenido y que pueden generar también mucha discusión. Es decir, un cuento también de dos niñas que se sabe que han producido
mucho tiempo ha sido como el representante de nuestra región en esta área. También muy orgullosa y siempre que puedo tengo que andar declarando, ¿verdad? Que es hondureño, guatemalteco, mexicano y bueno, aquí nació. Yo creo que es muy importante el lugar y la misma edad, esa temprana edad desde que nacemos hasta unos 7 años de edad, no digamos si rondamos la adolescencia, que fue lo que pasó con él, ¿verdad? Él hacía muchas anécdotas con relación que me cuentan, ¿no? Porque nunca tuve el honor de estar en estas conversaciones con él, pero sí me cuentan cómo él habla de ese recuerdo de los olores de Tegucigalpa. Es uno de los temas, las luces y los olores de Tegucigalpa. Es como muy común, ¿verdad? En la literatura o en esta narración de anécdotas sobre la capital. Así que, pues sí, hondureño, guatemalteco y mexicano, producto de este torbellino, ¿verdad? De golpes de Estado, de persecución y represión. Su padre viene huyendo desde la represión de Guatemala, se viene para Honduras, se casa con hondureño, monta una imprenta. También menciona en sus escritos y sus impresos contra la dictadura, pues es perseguido, tiene que salir huyendo nuevamente para Guatemala en otro periodo, pero también hay un golpe de Estado y ahí está en la universidad, se podía protestar y obviamente también tiene que salir de Guatemala hacia México. Y bueno, entonces estas tres nacionalidades compartidas por la historia, una historia común en esta región. Entonces definitivamente lo reconozco a él como esa persona que me influyó mucho a través de sus escritos. Y luego también tuve el honor de conocer a alguien mayor que yo, en edad, la escritora de Batáis, ¿verdad? Que cuando yo egresé de la universidad de licenciatura, me refiero a la autónoma, me exigieron que tenía que presentar una monografía, aunque académicamente y según la normativa de ese entonces no tenía que presentar nada, tenía que darme el título automáticamente. Esto me atrasó algunos años porque terminé mi último examen y a las horas fue mi primer parto, entonces pues no tuve más tiempo para nada. Y mis cálculos, hacía el examen, ya tenía un pacto con mi bebé, hago el examen, termino y usted nace. Y lo cumplimos, pero vaya no me lo cumplieron, entonces, pero al final fue una gran ganancia literaria, porque entonces me dicen, aunque sea una monografía, hay que presentar. Pero aquí nadie egresa si no hace un escrito. Entonces, me lo tomé como un reto impuesto, pero muy interesante. Así conocí a Emma Tais. Decidí trabajar sobre su obra. Reconocí ese ser humano tan especial, tan espiritual, tan solidario. Y pude conocer también su obra poética, pero también tenía su libro de esta narración de breves que bueno, que todavía no se da el lugar que corresponde a ella como escritora, como pintora, como escritora de varios géneros literarios. En la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, pues recién bautizamos la editorial. El sello editorial tiene el nombre de Batáis y el lunes entra a imprenta una antología de su muestra poética. Posteriormente procuraremos sacar o imprimir una especie de catálogo o álbum de su maravillosa obra pictórica, pero poco a poco vamos rescatando a estos escritores que la historia nos va ocultando. Pues eso era la pregunta, así que muchísimas gracias y paso el micrófono. Buenas noches a todos, pues gracias por el privilegio, José, y mis queridos compañeros aquí de las letras que me unen también una amistad de años, de mucho cariño y admiración. Gracias por este momento. Pues cómo llegué a la ficción, microficción, de hecho el término todavía es polémico. Mi abuela contaba de que nosotros venimos del oriente, siempre hablaba del estrecho de Bering y cómo se poblaron nuestros pueblos. Entonces yo quedé con ese gusanito en mi interior y ha marcado mucho la obra que escribo. De hecho, mi primer libro, Sueños de Origami, está marcado por la brevedad, los haikus, todo lo que luego me llama la atención. Y podría definir un concepto de microficción, podría ser un golpe narrativo, porque un golpe debe contener pues toda la fuerza
y atrapar al que lo escucha. Y a mí como docente me ha servido mucho con mis estudiantes. Creo que ha sido una manera pues, maravillosa de hacer llegar la literatura a ellos. Se me hace sumamente fácil tomar libros de cuentos, textos de mis compañeras en las estas maravillosas antologías para compartir con ellos y me encanta. Entonces creo que ha existido desde hace mucho tiempo en nuestro país, lo que pasa es que no se le ha llamado como tal, ¿verdad? Hasta ese momento en que se comienza a hacer un estudio tan grande y acumularlo o ubicarlo en un género específico. Pero sí, yo encantada también de salir de esa zona de confort que es la poesía, porque no me considero poeta, pero sí, bueno, a ver, la poesía es tan esquiva. Yo ni intento pisar el poeta ni llegar a esas grandes mujeres poetas nuestras hondureñas, pero me encanta también retarme a mí misma y tratar de salir y sacar todo eso que yo tengo para compartir con los demás. Gracias. Gracias, José, por esta oportunidad. Es un honor estar con mis compañeras de la carrera de letras y del arte, compartir estos espacios tan especiales con ustedes. Gracias al público que nos acompaña esta tarde-noche por estar aquí. Pues para mí la microficción es como un experimento, es como un juego, es un poco poesía también, porque tiene mucha metáfora y me gusta el género por esa brevedad, por esa capacidad de síntesis. Es cierto, a los alumnos les gusta mucho y más ahora leer estos cuentos cortos y no es como de que se olvidan fácilmente, sino que todo lo contrario, lo recuerdan esos fragmentos, recuerdan eso que los impactó, el final, ese final que no esperaban, el knockout que decía Julio Cortázar. Entonces, este género me atrajo por ese ejercicio de tratar de simplificarme, tratar de decir mucho en pocas palabras, pero también utilizando un poco de poesía para hacerlo. Eso me llamó la atención. Los referentes que tuve fue Eduardo Galeano. Eduardo Galeano me encantaron, el libro de los abrazos. Entonces, también Jorge Luis Borges. Y de aquí de Honduras, Oscar Acosta. Cuando leí un par de cuentos breves de él, me quedé hechizada. Ojalá algún día él pudiera escribir algo así, acercarme a escribir algo así, tener esa profundidad y decirlo en pocas palabras. Este género de veras ha sido un estudio desde hace muchos años y sí es un género literario que con el tiempo ha tomado mucho prestigio y también se ha impulsado gracias a las redes sociales. Pero también corre cierto riesgo de confundirse porque es tan variado, tan versátil, hay tantas maneras de interpretarlo que a veces algunas personas hasta creen que cualquier historia puede ser una microficción, pero no, incluso ni un cuento, ¿verdad? Este tiene una característica muy especial. La microficción es un género que me motiva y me reta cada día. Gracias. Gracias y buenas noches a todos y todas, a mi compañera que nos conocemos todas, a José también. Me disculpo por llegar tarde, pero ya saben, como es un tráfico de velocidad. ¿Qué es para mí la microficción? La microficción es un reto, en primer lugar, porque significa condensar y tratar de agrupar tanto en tan poco. A veces tenemos una marejada de sentimientos, de emociones, de ideas, pero no todo le interesa a la gente, o no todo lo debemos de contar. Entonces, en este sentido, la microficción es ir al grano, es algo totalmente directo. ¿Cómo llegué a este género? Pues haciendo memoria ahorita, estaba recordando a Eleodoro Valle con su libro de El anecdotario del abuelo, y pues por ahí me nació la espina, por ahí me nació
el interés. Cuando estudiaba letras, yo antes estudiaba lenguas extranjeras, después me hice cambio a letras. Y yo no me considero poeta, me considero narradora, más que todo escritora. Entonces, en lo que uno le enseña los textos a los compañeros más experimentados, a los docentes, yo ya escribía un género breve, pero lastimosamente me dijeron, no, esto no es, esto le falta desarrollo, esto no puede contar esta historia en tan pocas palabras. Entonces vine yo, uno de novato, haciéndole caso a todo el que le dice que te puede ayudar y le puede corregir sus textos. Me pongo a llenar de palabras todos esos escritos, a que de una página sean 10, a que algo de 4 o 5 renglones sean 5 páginas. Pero algo dentro de mí estaba incómodo, ¿verdad? Porque me decía mi propio subconsciente, esto no es lo que querés decir. Se está llenando de verborrea, se está llenando de demasiadas cosas que no tienen interés. Entonces, llegando a la madurez, dije yo, volví a tomar todos esos textos y dije, lo voy a hacer como yo quiero que sean. Entonces, desde ese momento empecé a depurarlo, a condensar todas aquellas ideas y pues no sabía de hecho que era un género, la brevedad, no tenía conocimiento técnico de eso, hasta que con el pasar del tiempo ya tenía mis textos escritos, conozco a esta criatura que se encuentra de este lado y nos conocimos y dije yo, es cierto, yo tengo de estos textos, yo tengo textos que cumplen a cabalidad con la temática, con las reglas establecidas. Y pues desde ahí me motivé, supe que tenía algo escondido, que quise modificarlo por encajar en círculos sociales, por encajar esto del tradicionalismo es bárbaro, ¿verdad? Porque el mismo tradicionalismo del país, las personas que están, bueno, yo como joven todavía, aunque dice UNICEF que ya no, ya llega a los 29 años, ¿no? Pero dicen, se sienten intimidados, creo yo, ¿verdad? Quieren seguir manteniendo ese orden de control, ese orden de, no sé, algo que no les permite a ellos ni a nosotros avanzar. Entonces, en este caso, creo yo que la minificción y la microficción viene a romper todo aquel tradicionalismo, que bueno, hay que avanzar, todo cambia, todo tiene que evolucionar. Y nos hace ser personas más directas, ir al grano, qué es lo que realmente queremos compartir. Entonces, para mí, la minificción o microficción no es nada más que yo lo veo como un rayo que cae directo a la tierra. ¡Pum! Directo. A veces no lo esperamos, a veces sí, pero lleva un mensaje claro, conciso y que sobre todo, como decían mis compañeros, impacta a las personas. Y pues por ahí, esa es mi experiencia respecto con este género narrativo. Bueno, muchas gracias. Creo que cada uno ha tocado puntos de inflexión muy importantes, desde la bibliotecaria del abuelo, de Rafael Leodoro Valle, que ahí se encuentran algunos textos sumamente breves que son considerados por minificción, donde incluso don Víctor Ramos y Helena Maya lo citan en sus 2 antologías, 2006-2007. También mencionar a Eva Tais, qué honor hubiera sido tener aquí en esta mesa a Eva Tais, que nos leyera de su libro, Constante Sueño, su libro de minificción, que en ese entonces no se le dio la importancia que merecía, y que esos textos siento que todavía no han sido difundidos lo necesario para que otros puedan leerlos. Se conoce a Eva Tais como una poeta, pero también fue narradora, y una excelente narradora con varias técnicas mediante la ley genérica, que es una de las características del género. Entonces, ojalá una vez que esta editorial, como lo dijo Leti, lleve el nombre, también podamos recordarla a ella como lo fue, ¿no? Como una gran poeta y micro narradora, le diría yo. Y también otras características importantes que mencionaban cada uno de ustedes. Entonces, es vital que este género siga hoy en la mañana dentro del grupo del comité por las diversas actividades, y así como decía Tatiana, estamos acostumbrados tal vez a no salir del mismo esquema. Nos llegó ahí un mensaje de una persona de acá que decía de que la minificción era para los autores y las autoras que no pueden escribir
cuento, tampoco novela y peor poesía. Entonces nosotros nos quedamos ahí un poco como, bueno, es normal en nuestro país, ¿verdad? Ese tipo de comentarios. Y a pesar de que siempre lo han habido, y las personas que me conocen, a mí poco me importa lo que opinen, soy una persona muy directa. Entonces creo y voy a seguir trabajando con el género y junto al género, sin importar los comentarios y lo que opinen. Y una muestra de ello es este encuentro, ¿no? Tomar voces hondureñas y saber de que no en otros países como Perú, Chile, aquí también tenemos autoras de minificción, autoras que se han arriesgado. Tanto Leti, por ejemplo, la vez pasada me compartió una antología que yo desconocía, donde ella aparece desde hace muchos años con una minificción. Luego Tatiana Sánchez y Elisa López se sumaron a lo que fue la Red Internacional de Microficción, donde no había ningún hondureño. Ahora tenemos 2 representantes hondureños. También a Leda Romero, que yo la pude leer en minificción cuando hubo la colección de Sierrabuche. A Perla Rivera, me acuerdo que la primera vez que la contacté fue para una publicación de minificción infantil, de hecho, y el texto que llegó a publicar fue estupendo. Me acuerdo que a Venus ya la había leído en poesía, pero la leí en una antología de Perú que se llama Historias Mínimas, ¿verdad? Que la publicó una editorial de allá. Entonces ahí me di cuenta que también Venus escribía minificción. Entonces las mujeres que están acá no son mujeres al azar, sino que son mujeres que se han dedicado al género, que saben lo que están escribiendo y lo que están haciendo. Y de ahí pues también sale esa antología que se publica este año, llamada Antología de Minificcionistas Hondureñas, porque Honduras no tenía un panorama de minificción. Sí había una poesía, se cuento, pero ¿qué pasó con la minificción? Entonces, de esta manera, damos un acercamiento al trabajo de las mujeres. Y el libro abre con textos de Eva Nice, ¿verdad? Porque la considero la primera mujer en publicar un libro de minificción en nuestro país y darle ese lugar que ella merece. Bien, para seguir con este conversatorio de lectura, les voy a pedir que nos puedan leer una minificción de su autoría. Comenzamos con Tatiana y sucesivamente con las demás autoras. Pensaba compartirles algo inédito, pero siempre me gusta compartir este texto en honor a mi abuelito, a mi abuelo que en paz descanse. No me pone triste su partida, me pone alegre, bien, porque está descansando. Aquí estamos. Y bueno, el texto se llama QDDG, que de Dios goce. A mi abuelito Octavio Sánchez. Nunca he vivido el luto, pero siempre pensé que sería yo quien consolara a mi familia el día en que algún miembro de esta muriera. Nosotros, los nuevos niños adultos, ya sabemos la ley natural de la vida y estamos plenamente conscientes que de la muerte nadie se escapa. Desde la esquina de la sala observo como todos reunidos lloran alrededor de un ataúd. Sí, es el primer fallecido de la familia, pero no siento dolor ni tristeza. No es como imaginé que sería. Veo como todos lloran, gimen e incluso algunos se desmayan. No puedo consolar a nadie. No puedo hacer nada por ellos. No puedo ni llorar. Estoy seca por dentro. Me preparé tanto para afrontar el luto que desperdicié mi propia vida. ¿Quién pensaría que hoy es a mí a quien están velando? Gracias. Gracias nuevamente, Lucía, por la oportunidad que compartamos nuestros textos. Voy a compartirles este que está incluido en la antología que generosamente compilaste. Se llama Visita. Su madre se había marchado en una caravana rumbo a los Estados Unidos hacía 10 años.
Cuando la vio frente a su puerta, Emilio no pudo articular palabra. Ella le sonrió y le dijo con una voz venida desde la infancia: volví porque te extrañaba mucho. Pero Emilio no sintió alegría, ni nostalgia, ni siquiera tristeza. Eso era extraño, porque jamás dejó de querer a su madre. A pesar de ese anhelo que tenía de verla otra vez, su rostro no podía sonreír, tampoco ocultar una mueca de terror. Su madre nunca pudo cruzar el río. Hacía 10 años que la habían asesinado en la frontera. Larisa. Se sentía asqueada, harta de la violencia de aquel hombre poderoso, príncipe y amigo cercano de los dioses del Olimpo. Desde niña sufrió sus manoseos y violaciones. Le dio tiempo al tiempo. Un día, mientras Piazo se encontraba inclinado sobre el barril de vino, Larisa le tomó firmemente de las piernas, lo levantó y lo hundió en el poder hasta ver explotar la última burbuja que produjo el último suspiro de su padre. Posteriormente, le arrancó la piel y elaboró con ella una capa especial, la nubló abrigo de piel de asno y se le entregó a las hadas violetas para protección de las niñas con papás incastos. Una estrella. Cuando mi mamá murió, papá me dijo que se había convertido en una estrella y que cuando me sintiera triste la reconociera brillando al oeste, en el infinito. Nadie sabe por qué en mis tardes libres me gusta jugar a volar barriletes y a cuidar las palomas mensajeras que llegan al atrio de la iglesia. Pienso que, al volar tan alto, podrían atrapar un poquito del olor de mamá. Yo no creo en fantasmas. El hotel me tenía cautivada. La cama era muy cómoda. Las almohadas estaban hechas para soñar. La cabecera era de caoba, lo mismo que las mesitas de noche y el armario. Tenía un televisor plasma satelital, aire acondicionado silencioso, el internet de alta velocidad. Podía contestar correos y adelantar mi trabajo. Tenía todo lo que necesita una conferencista y académica como yo. Y más cuando está fuera de casa. Un detalle importante, el precio, también era razonable. Generalmente regresaba por la tarde y al hacerlo corría los 3 pasadores que tenía la puerta y finalizaba con la cadena de seguridad. Me encantaba esa sensación. En cierta ocasión, en la madrugada, escuché que estaban abriendo las gavetas, pero tenía tanto sueño que preferí seguir durmiendo. Cuando desperté al día siguiente, mi ropa estaba tirada por toda la habitación y los cajones abiertos. Me asusté. Revisé los cerrojos de la puerta, seguían cerrados, al igual que las ventanas. Pero yo soy una científica, no creo en fantasmas. Por eso, ese mismo día cambié de hotel. Muy hermosos textos de cada uno de ustedes y pocas veces los lectores y las personas que asistimos a estos eventos tenemos el placer también de preguntarles cómo lo construyen. Y esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se sientan a escribir minificción? ¿Qué recursos usan? ¿Tienen algún tema en específico? ¿Algún mensaje, alguna crítica que quieran hacer mediante ellos? ¿Y cómo ustedes utilizan el género para llegar a las demás personas? Entonces, esta es la siguiente pregunta: ¿cómo construyen, cómo escriben ustedes minificción? Bien, fíjate que es una pregunta bastante
amplia, porque en el caso creo que todas hacemos uso de diferentes géneros literarios, ¿verdad? En mi caso, creo que cada tema se construye a partir del género con el cual lo querrás compartir. Es decir, dentro de mi individualidad decido que este tema social quiero que sea poesía, o el otro quiero que sea un cuento completo, o el otro quiero que sea un microrelato o un microcuento o una microficción. Entonces creo que de mi parte como individuo nace a partir de la necesidad de qué quiero en ese instante y cómo lo quiero transmitir. En el ámbito de la microficción, lo que más me gusta para poder escribir es buscar, empiezo del final, yo no empiezo del inicio, empiezo del final, porque justo al final es esa ironía, ese boom que impacta, ¿no? Entonces, partiendo de ese esquema de escribir al revés, primero el final, después el título y después en la mitad del trabajo, el cuerpo del trabajo, es que surgen ahí algunas locuras que yo cuando me leo me digo que estoy loca. De plano digo que sí. Y pues la intención de poder compartir con todas las personas el mensaje, porque creo firmemente que tenemos una voz y esa voz la tenemos que usar. A mí no me sirve de nada escribir y que me digan, ¡ay no, qué lindo, me encanta! Nada de eso, ¿verdad? Eso tiene que dejar algo en la vida de las personas, tiene que tener algún tipo de impacto, reflexión o algo que como la misma microflexión impacte a las personas. Entonces, le doy libertad al género, le doy libertad a mis emociones, pensamientos, a mis reflexiones y tratar de buscar el género en específico para poder compartir cierta temática. En el caso del primer texto que, bueno, el texto que les leí, lo construí pensando justo porque en mi familia nunca había muerto nadie, nunca, afortunadamente. Y me puse a pensar el día en que esto suceda, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Traté de experimentarlo con poesía, pero no me daba, no estaba ahí el género. Así que me refugié en el microrelato y pues ahí funcionó, ahí fue dando. Muchas de esas cosas, pues lo que más me impacta es el final y cómo este puede ser irónico a la vez. Y de esa manera creo yo que construyo, destruyo y reconstruyo algunas ideas, pensamientos, emociones, reflexiones. Bueno, la verdad es que no estoy dedicada tanto al género. De hecho, me resulta un poco violento este género. Y quizá por eso no tengo tanto microrelatos, microcuentos. Porque soy una escritora más de poesía, me siento más feliz, más cómoda en la poesía, fluido en la poesía. Es una cuestión que difícilmente puedo aplicar con palabras. Pero cuando encuentro alguna historia interesante, escribo narrativa. Entonces, cuando vino esta propuesta de hacer microficción, me sentía como si dijera a Led Zeppelin, ¿verdad? La canción tiene que durar 3 minutos. O a Queen, ¿verdad? La canción puede limitarse a 2 minutos y 55 segundos. La persona web, ¿verdad? Entonces, ya me imagino a Freddie Mercury, que la disquera dice, chao, que hay que volar, todo aquí. Entonces, yo decía, ok, por eso siempre dije que era un hype para mí. Y entonces es como, me siento como la disquera encima y tienen que ser tantas palabras, ¿no? Y dicen como los requerimientos, bueno, hay una antología, hay esto, son tantas palabras, cada vez la voy reduciendo. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Entonces, pero justamente a veces muchas historias son simples. Entonces, trato de buscar historias que realmente puedan caer en campo. Es como lo que hacen los chefs gourmet, ¿verdad? ¿Cómo pueden hacer aquellos platos que son sabrosísimos? Qué cosita, ¿verdad? No sé si ponerlo para ver, pero son unas cosas exquisitas. Entonces, creo que es un trabajo, decirlo así, al rococó, ¿no? Ponerle mucho, pero al final la sustancia es poco. Entonces, así me interesa. Me ha gustado. Ha sido divertido, aunque al principio un poco violento, como que lo meten ahí y uno se siente claustrofóbico, pero luego disfruto que está divertido.
cuesta explicar a veces porque se siente la necesidad de escribir y hacer cosas. Cuando yo escribí cuentos cortos, y por supuesto que me encantaban los autores que mencioné, pero nunca tuve como esa conciencia de género, porque de hecho nos estaba hablando teóricamente sobre esta clase de género, o por lo menos no en nuestra región. Y pude observar que tenía, digamos, mi libro de cuentos de 8 líneas tal vez, y cuentos como de España. Entonces, en poesía tengo una fuerte tendencia a escribir bastante. Yo les he tenido crisis de asma, sobre todo cuando duermo en lugares que están muy húmedos y hay ácaros. Entonces, en una ocasión me hicieron un examen. O sea, porque es crisis de asma. Sabemos que todas las enfermedades están vinculadas con los psicosomáticos. Por algunos lados se tienen que ser los problemas. O lo que psicología llama, ¿verdad? Los deficiencias, malestares, etc. Malestares de la sociedad. Entonces, digamos que escribo y esa necesidad puede salir en narrativa corta, breve, muy extensa. Entonces, termino la idea del examen, de hacer un examen para ver si de verdad soy asmática. Psicológicamente, me dicen, no, hacer unos pulmones que difícilmente se va a ahogar, ¿verdad? Agarra aire y aguanta. Entonces más o menos eso, ¿no? Como que si el momento me apura y me traba los pulmones, puedo escribir algo breve, pero si el momento y el tiempo me lo permite, soy de una respiración profunda. Entonces, sí, de largo alcance. Entonces, creo que no, yo no me podría encasillar, porque me pasa como cuando estaba en la norma mixta y mi maestro de música en ese entonces, Valdemar Portillo, me pone a que cante, ¿verdad? Entonces, sí, perfecto. Entonces, ahí pues. ¿Qué hacemos? No, usted era aquí. Y entonces, otra vez a practicar. No, usted aquí. Niña, pero ¿por qué la cosa se asusta? No sé, o sea, ni quién sabe. Entonces, como que ninguna y en todas, ¿no? Entonces dije, ay, no, qué aburrido. Entonces, yo no sé qué es lo que estoy haciendo. Yo no sé qué los tengo, porque en todos lados hago, pero en algún, o sea, esa parte educativa musical no la hemos tenido en Honduras. Entonces, con la parte de la literatura, que supuestamente deberíamos tener un título, ¿verdad? Universitario, pero ya sabemos que nadie no se escribir en ninguna de las universidades, no, los textos no son para eso. Entonces, al final de cuentas, pues, soy como muy instintiva también para escribir, a pesar de que tengo elementos teóricos, por supuesto, que me sirven, pero igual no me castigo, ¿verdad? A lo que salga. De hecho, hay algunos que salen como poemas y me doy cuenta que en realidad no son poemas, que hay una historia, que eso es realmente una narrativa breve. Y me siento muy cómoda y hace muchos años pulsa por salir algo que podría quedar en lo que se puede llamar novela. Entonces yo siento que me muevo muy bien en diferentes géneros. Quizá el de teatro creo que no sería mi género. Y lo que no creo que sería una excelente, ni siquiera una mediocre exponente sería en los chistes. Pésima para los chistes. Entonces, tanto para interpretarlos como para contarlos. O peor inventarme. Entonces, en conclusión diría que me gustan todos estos géneros. Y ahí van saliendo tal vez 5, 10, 20 de uno, 10, 15, 20 de lo otro. Y en algún día que tenga la gana voy a publicar. Para obras individuales tengo muchos años de publicar. Y no he sentido prisa y creo que estoy entrando a eso y de repente un día presento los libros. Gracias. Pues yo quisiera tener más tiempo para escribir más textos de microficción. Realmente cada uno de mis trabajos tiene que ver con los puntos de inflexión en mi vida. No escribo nada que no tenga que ver conmigo. Y bueno, esas pequeñas historias que están en estos libros que tenemos aquí en la mesa y que compartimos, pues son pequeñas historias mías. Y como decía mi padre, todo lo bueno, lo malo, más lo malo que nos pasa hay que transformarlo. Y creo que me encanta transformarlo en arte y hacer algo bonito de una historia mala que me ha pasado. Y esa es mi salida.
Yo al inicio creo que no escribo, sino que pienso. O sea, llevo la historia en la cabeza, la llevo a veces durante bastante tiempo y ya tengo la historia, ya la tengo escrita en mi cabeza. Lo único que me hace falta es sentarme ahí con la computadora y escribirla. Me inspiran las mujeres, me inspira mi mamá, unas amigas de mi mamá como Catalina Rivers, son personas que me inspiran. O sea, la vida de ellas, la forma de asumir todos los retos y todos los sufrimientos siempre me inspiran. Entonces, cuando escribo cosas de mi familia, de mis amigas, de cosas que me han sucedido a mí también, pero también me gusta ser un poco, intento ser un poco crítica de algunos temas, o sea, algunos temas sociales de abuso, algún tema que se relacione con el sufrimiento de alguna mujer. Entonces me gusta no solamente, me gusta también ese sentido cómico que tienen algunas historias, o sea, me encanta descubrirlas y me encanta también cuando yo lo logro, pero también me gusta analizar otras historias, o sea, transmitir todos esos sentimientos, pero de entrada no escribo. A veces necesito una presión, como ver una convocatoria y mi amiga Carla Herrera diciéndome, Aleida, mándelo. Entonces, hasta que ella me presiona al límite, yo me siento y empiezo a escribir. Y a veces puedo escribir hasta 10 historias en 2 días, porque todas ya las tengo como escritas en la mente. Y solo andan ahí dando vueltas, pero soy yo la que no logro sentarme. Pero ya una vez que me siento, sale. Y puede salir porque se acerca mucho a la poesía también, a la poesía en prosa, la microficción. Entonces algunas veces sale así como una forma de poesía en prosa y otras veces sale un relato, una minificción o microficción. Entonces esa es mi manera de escribir y de tratar los temas de mis pequeñas historias. Gracias. Muchísimas gracias y quiero hacer un comentario respecto a cada una de las observaciones que hicieron y considero que cada una escribe mi ficción desde lo que yo he leído y desde que lo que yo he leído siento a Venus y a Perla, por ejemplo, en esa línea muy tierna que me están contando, me pierden, pero también cuando llego al final quedo ¿qué pasó? Cuando yo leo a Leti, siento que la lectura de Leti es una lectura muy potente y más violenta. ¿Verdad? Esto es lo que quiero decir y esto quiero que te llegue. En cambio, Aleida siento que siempre se ríe de sus lectores. En las minificciones que leo a Aleida hay mucha ironía, ¿verdad? Hay un poquito de burla por ahí, pero también un poco también de humor negro, de burlarse un poco de la maldad. Y en cambio, Tatiana creo que también se sale de ese límite, porque las veces que he leído a Tatiana, veo que Tatiana tiene un constructo social, pero que también nos quiere dejar pensando sobre algo que ya pasó. Pero eso que ya pasó es muy importante, que Tatiana nos invita a reflexionar. Entonces creo que de alguna manera esas han sido algunas observaciones de la manera en cómo escriben cada uno de ustedes. Vamos a seguir con una lectura y posterior a la lectura vamos a la última pregunta del conversatorio. Comenzamos con Tatiana. Pues le voy a leer un texto inédito. Se llama Terceros Molares. Había mucha sangre por todos lados. Los vecinos salieron asustados al escuchar la detonación grave que provenía del 7º piso. La sangre era tanta que se escurrió por las ventanas. Nadie tomaba en serio a doña Humenza. Siempre la tacharon de loca, histérica y demasiado imaginativa. La veían a menudo charlando con las aves y tratando dulcemente a las flores del monte. Pero en los últimos días, doña Humenza ya no se veía igual.
Su semblante había decaído y parecía que medio rostro se le había desfigurado. Colgaban de sus ojos unas bolsas negras y se le oía hablar poco. Con curiosidad casi mórbida, se dispusieron a averiguar qué pasaba. Al entrar todo parecía bien, en orden, muy limpio y acogedor, hasta que llegaron a su habitación. Los vecinos se desmayaron al ver la atrocidad que había en ese lugar. Tijeras, tenazas, alfileres y gasas ensangrentadas, coágulos de sangre y en la mesita de noche una fila de muelas, un revólver y una nota. El juicio no vendrá a cada uno por separado, sean las terceras o las segundas veces. Del tribunal kármico nadie se escapa, pero al extraer por mano propia este gusano, por fin desaparecerá de tu cabeza el dolor. Gracias. Este cuento es una anécdota de una de las personas más importantes de mi vida, que es mi hija, Violeta de la noche. Mamá, mira, Violeta ilumina el cielo con sus ojitos sorprendidos en la penumbra. La luna de Yoko la saluda con una sonrisa creciente. Luego la niña hace un mohíno. ¿Qué ocurre en el cielo? ¿Acaso no está linda la luna? La Violeta de la noche lanza un reproche sobre su hombro y argumenta con un exhalo forzado. Es que le falta un pedazo. Voy a leer este cuento que escribí hace como unos 20 años. Se empezó a publicar en esa antología española. El encuentro. Mientras la mujer camina por la orilla de la laguna, va pensando en él. Lo imagina quieto, apacible, en actitud comprensiva, inadvertido entre los arbustos, como si no tuviera prisa, ni hambre, ni sed. En algún lugar él la espera, ella lo sabe. De pronto, la mujer se detiene, vacila entre avanzar, retroceder o detener el próximo paso. Cualquier movimiento podría significar lo mismo, el encuentro. Bajo sus pies descalzos, la sombra de la humedad crece a nivel del agua. Tiene la silueta de un tronco náufrago, acostumbrado a la derrota, de terminar cada noche lanzado a la orilla de la laguna. En algún lugar, él la espera, ella lo sabe. La mujer se decide, deja caer su paso hacia adelante y las fauces parpadean. Poco. ¿No imaginas al verla que minutos antes ha decapitado a un pajarito o ha torturado cruelmente a un insecto? Cada mañana salta de la cama y se enreda entre mis piernas, haciéndome saber que está ahí conmigo. Hoy, después de 2 años de convivir en una relación oscura, recobré mi libertad. Hubo que dividir los objetos materiales acumulados durante este tiempo. En medio de la discusión de que si el auto es mío o el ordenador es tuyo, Coco saltó a mis brazos. Era evidente que aquel felino decidía irse conmigo. Salí de esa casa, tomé la autopista de regreso a un lugar indefinido, mientras ronroneábamos juntas un diálogo infinito. Nadie podía imaginar al verme que recién esa tarde yo también había decapitado aquella relación. Cualquier excusa es buena para leer la Ilíada. Cuando mis alumnos me dijeron que no querían leer la Ilíada, hice lo imposible por persuadirlos. Utilicé el truco de leer solo 5 páginas por día. No funcionó. La Ilíada no sería su libro favorito. Después de pensar y repensar cómo llevarnos nuevamente a la guerra de los aqueos contra los troyanos,
se me ocurrió que podían enviarle una carta al personaje que más les había gustado. Al día siguiente, llegué al aula con sobres y estampillas y les dije que le escribieran una carta al héroe que más los había cautivado. Se concentraron en la tarea y cada uno redactó una misiva a su favorito. Finalmente dijeron: no hizo trampa, profesora, porque uno no puede enviarme una carta a un desconocido. Bien, y para terminar, me gustaría que ustedes, a las personas que nos están viendo y nos han estado acompañando, esta dinámica que la habíamos hecho con Aleina, nos gustaría que en 2 palabras dijeran que es para ustedes la minificción. En 2 palabras. Como la minificción es tan breve, imagino que las autoras también. Entonces, aparte de ello, una vez que digan las 2 palabras, hacen la lectura del último texto. Comenzamos con Tatiana. No, yo soy Acuario, ustedes si me ponen a pensar de inmediato mi cerebro se bloquea. Pero bueno, recapitulando y sacando la casta vanidense, pues 2 palabras: boom, rayo. Las demás tienen más chance de pensar, no es justo. Pero bueno. Y les voy a leer este texto. Bueno, les voy a leer este texto de la última antología de ficcionistas hondureños, compilado por José Senado. Es una historia que este árbol existe, así que si van al lugar que se llama el Pescadero del Paraíso, lo van a encontrar. El árbol que rompió la roca. Nadie creía en ella. Para su familia no era más que otro error. Sus 8 hermanos seguían la tradición familiar de ser peones, simple criado del patrón de sus padres. Pero Águeda era muy diestra con las letras, las matemáticas y estaba dotada de una gran imaginación. Vos tenés que saber el papel en tu vida. Si Diosito nos hizo pobres es por algo. Hay que obedecer su voluntad. Oíste bien lo que te voy a decir, continuó muy serio su papá y le dio un puñado de semillas. El día en que un árbol nazca de en medio de este pedregal, te voy a dejar ir a la capital donde tu madrina para que te eduque. Ella, de pie frente a él y sin levantar la mirada, escuchaba atenta y asintió con la cabeza. Al día siguiente se dirigió con toda la fe a plantar las semillas. A pesar que el paraje era desértico, ocurrió un milagro. Nació un brote de nance justo en el orificio que tenía la roca y día a día cobraba fuerza. Creció hasta romperla en 2. Su padre refunfuñaba muy incrédulo. Era imposible que alguna semilla creciera, pero no le quedó de otra que cumplir su palabra y dejar ir a Águeda. Mientras ella abordaba el autobús que la sacaría de la miseria, agradeció con lágrimas a su madre por darle una buena semilla, la semilla de la astucia. Gracias. Gracias por ser la primera, Tatiana. Siempre lo voy a agradecer. Haberme sacado esa fantasía. Me dio tiempo de pensar, así que creo que límite y stop. Otros ojos. Es una negación. Juro que este fue considerado minificción, ¿verdad? Ojalá no les sienta muy alto. Complejidades del WhatsApp. Un huracán de juguetes y cosas ha pasado por mi casa. Buscamos un objeto. Es curioso porque existe la seguridad de que no está en esa maraña de sintéticos cuerpos del recinto.
este objeto que ahora es imprescindible. Esto provoca incomodidad e incertidumbre. Todos estamos viéndonos con cara de angustia, como en espera de un paro respiratorio en una sala de cuidados intensivos. Alguien se acerca y me dice con tono quedo: Juliet sabe. Juliet es mi prima, una hermosa joven de piel de pantera y ojos de gacela en sabana. Comienzo a darme cuenta de que alguien acaba de morir. Este alguien es mi Juliet. Entiendo de manera extraña que no me percataba de su muerte, porque ella y yo seguíamos comunicándonos por el WhatsApp, del cual somos amigas. Los veo a todos simultáneamente y les digo: a mí sí me contestan, yo les escribo. Tomo el celular que trepida como estrella en mis manos, busco su nombre. Oh prodigio de la naturaleza o de los mil demonios, está conectada. Aún está fresca la conversación que fui incapaz de borrar. Veo su foto y ya no es ella, es mi mejor amiga, mi comadre. Comienzo a fragmentarme, vuelvo a asumir la pérdida entre sollozos en un limbo de espanto. Mis dedos desarticulados intentan mandar un mensaje. Como un autómata acorto un saludo y presiono desquiciada el enviar, en espera sin piedad de una respuesta. Oh maldición de los justos que no verán la luz de Dios. Ella responde. Me cuenta de manera desenfadada que sigue batallando para dormir su siesta. La vecina de al lado, su compañera de cuarto, al parecer, escribe versos justo en el momento en que se esperan los anestésicos efluvios de Morfeo. Todo parece tan auténtico, tan cotidiano. Reverdece en mi alma una plaga de esperanza que intenta devorar 2000 hectáreas de realidad que solo Cristo ha podido hacer. Sin embargo, después de relatarme esas inquietudes de siestas y reír con algunas caritas graciosas, esas que acostumbramos, me dice como un responso: ya no podré seguir, comadre, tenemos que terminar este chat. Pido una explicación, como si no supiera de antemano la circunstancia tan contrafactual en la que estamos. El universo se ha vuelto una teoría de manzana que levita en la cabeza de algún científico drogado. Se despide de una manera extraña, abismal y sintética, como esa maraña de equívocos en las que aún naufragamos los que hemos quedado buscando las cosas perdidas. Se desconecta por última vez en una fecha colgada en un calendario que se burla de nosotros desde la esquina virtual de la muerte. Mientras leo su última exclamación, lloro. Trato de asir su imagen cibernética en el espejo de llanto que me vuelca como una cascada desde mi pecho hasta los ojos. De repente, el umbral del sueño es traspasado. Mis lágrimas entran de puntillas a abrir el telón de mis ojos que aún se asfixian en la quimera de la vigilia. Dos palabras, un suspiro. Los lugares del terror. Recuerdo a Lucio como un niño triste, asustado, escondido detrás de las cortinas. Cuando fue a la escuela, pronto se convirtió en el lugar del tiro al blanco de sus compañeros. Le lanzaban bolitas de papel, cáscara de banano, escupitajos, coscorrones y burlas. Año con año, la misma historia. Su cabeza inclinada aprendió a mantenerse inmóvil mientras sus ojos saltones se movían de lado a lado, aterrorizados, y sus hombros listos para encogerse ante cada golpe. En casa se tapaba los oídos y la cabeza cada vez que su padre aparecía y gritaba y golpeaba y blasfemaba por los seres tan inútiles que eran Lucio y su madre. Al crecer, fue enviado a un internado de varones para que se hiciera hombre. Hasta allá recibió la humillación. Fue violado por la pandilla que encabezaba el hijo del director. Ahora lo tengo frente a mi vista, altivo, insumiso y con el odio explosionando en sus manos. Ha agujereado cuanto cráneo encontró a su paso.
al bebé exhiben en sus primeras plagas la sangre de los sesos regados de las paredes del edificio escolar. De fondo, la casa paterna en llamas. Las palabras tenían flash y puente. Se llaman recipientes. Encuentran en unas macetas cadáveres de bebés que enfermera aborta, de un periódico en Estados Unidos. En el balcón de la casa el viento movía las begonias, 5 macetas sostenían con dificultad los manojos que colgaban desde la ventana del comedor. Rubén se acercó a respirar el aroma y disfrutar el extraño encanto de aquellas flores. Cortó una de ellas para su aturdida esposa que le esperaba en el desayunador. Ella, abstraída y frotando sus manos con muchos nervios, le dio la noticia. Un nuevo bebé se gestaba. La esperanza de ser padre reapareció en Rubén y la abrazó conmovida. Ella, pensativa y perturbada, pensó en comprar la 6ª maceta. Lúdico e irónico. La cadena de los Nicas. Mis padres me bautizaron en la iglesia católica cuando tenía 5 años. Ese día me regalaron una cadena de oro de 18 quilates con un dije de la Inmaculada Concepción de María. No me lo quitaba ni siquiera para bañarme. Un día tuve que dejar mi casa. Mi país estaba en guerra. Lejos quedaron los cuidados amorosos de mi familia. Cuando emigré, recién había cumplido 18 años. El dinero escaseaba. Rentaba una habitación con 5 compatriotas. Compartíamos los gastos y la renta, hermanados por las mismas penurias. Me hice vendedor ambulante. Otras veces trabajaba impartiendo clases de natación en un hotel. Mis ingresos apenas alcanzaban para comer, pero la cadena me protegió de esa inclemencia. Cuando ya no tenía ni un billete en los bolsillos, iba donde un prestamista y empeñaba la cadena. Fue tan generosa que nos sirvió a todos, ateos y creyentes. La mayoría de nosotros en alguna ocasión necesitó la cadena, que a partir de ese momento fue considerada milagrosa. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este evento, en la transmisión, a cada una de las autoras también. Gracias por tomar su tiempo, su disposición, por venir a este conversatorio de lectura y por compartir sus textos, que es lo más importante para las personas que nos están viendo. Invitarlos también, el día sábado vamos a tener el último evento, el segundo encuentro centroamericano de minificción. Va a ser la presentación del libro de Elisa Logan, Virulento y Rapaz, junto a don Víctor Ramos, y se va a llevar a cabo en Cantarranas, en el restaurante La Ranita Verde, acompañado de Humberto Borjas. Entonces, las personas que quieran asistir pueden llegarse ya. De igual forma, vamos a tener la transmisión siempre en Facebook Live. Y aprovechando que aquí está Leti, también los invitamos a la Feria del Libro, que se va a desarrollar muy pronto, a inicios de diciembre, para que puedan chequear mediante las redes sociales, informarse y también llegarse para conocer cada uno de los autores y autoras que estarán presentes en el evento. Muchísimas gracias a todos y a todas y que pasen una feliz noche.